El día de hoy vamos a presentar el tema de orientación educativa y el aprendizaje. Mi equipo está conformado por su servidora, Mónica Monserrat Martínez López, Claudia Aguilar y nuestra compañera Michelle Ford. Nuestra compañera de momento se encuentra ausente, pero tendremos una entrevista con ella que nos lo mandará virtual. Así que quédense y atentos a nuestro foro. Para comenzar, tenemos nuestra introducción, en el cual pues nosotros vamos a tocar el tema con los estudiantes, ya que buscamos que ellos se encuentren en una adaptación para definir su identidad y su estilo de vida, porque son dos conceptos totalmente diferentes. La orientación debe realizarse de una intervención oportuna y tiene que estar conformada o asesorada con los directivos, los padres de familia, los alumnos. Esto consolida una unión en el cual lleva un proceso y el objetivo principal será promover un buen desarrollo en el ambiente. Así que comenzamos con el primer tema, que es sencillo, que es la orientación educativa. Okay. Este es un proceso en el cual los planteles consta de un personal en el cual apoya la enseñanza y el aprendizaje. Son procesos sistemáticos y organizados que ayudan a tener una formación más integral. Los principales programas en los que se desempeñan estas competencias puede ser la escolar, la vocacional, la institucional y la psicosocial. ¿Consideras tú que la orientación educativa sea una parte fundamental para los estudiantes? Sí, yo considero que la orientación educativa es fundamental, ya que esto ayuda a que los alumnos, estudiantes, los guíen de manera adecuada para que ellos sepan qué hacer en alguna situación o para que ellos sepan hacia dónde dirigirse. Esto, como dice, se logra mediante programas, mediante actividades, mediante prácticas, para que ellos puedan saber qué es lo que va a suceder a ellos en el futuro. Exacto, así como lo recalcas mi compañera Claudia, esta parte es fundamental debido a que la metodología que utilizan los orientadores es básicamente centrarse en la parte emocional, cómo se encuentran, si necesitan también ese apoyo cognitivo, porque hay que destacar que en esta etapa de que los alumnos están en proceso de aprendizaje y pues, como sabrás, pues desde chiquitos son pequeñas esponjitas y todo lo que van adquiriendo, pues van tomándolo en cuenta, van ya ejecutándolo en la vida. Y pues como quien dice, siempre debe de haber alguien que los oriente, que los guíe y que les enseñe. Yo considero que pues debe de ejecutarse en todos los planteles. Sí, mayormente en el nivel media, media superior, es donde se ve sobre la orientación educativa, porque es donde los alumnos terminan su etapa de estudiantil para irse al área de una licenciatura en ingeniería. Entonces, la orientación educativa los ayuda a saber en qué son buenos, en qué pueden mejorar y cuáles son sus habilidades. O sea, eso puede ser como una orientación educativa vocacional. Aparte de que les pueden ayudar en el área psicosocial, en lo institucional Y en lo varios vocacional. aspectos. Así es. De hecho, hay una parte fundamental en esto, porque coordinar la orientación en un ambiente social y un buen ambiente también sintetiza que nosotros como educadores, o en esta parte como un orientador, va a facilitarle, porque en esta parte nosotros somos facilitadores. Así que considero que va a ser una estabilidad emocional por parte del alumnado. ¿Tienes tú alguna pregunta por hacerme? La orientación educativa podría trabajar en la mano con el trabajo social, porque el trabajo social
dentro de lo que supongo mi idea van de la mano. ¿Con trabajo social te refieres a las instituciones como el DIF? ¿Los trabajadores sociales? Por ejemplo, hay algunas escuelas, por ejemplo, la técnica 25 que tiene su trabajador social. En dado caso de que el alumno esté en riesgo, la orientación educativa entra como psicología y ahí entra igual el trabajo social. O sea, ellos van como que de la mano. Fíjate que es muy interesante. No había capturado ese tema de un trabajador social. Yo lo confundía con una persona en la cual está en el DIF o en este caso se les dice trabajadores sociales, tengo entendido que estas personas igual son psicólogos y inclusive también ayudan a tanto jóvenes como adultos. Pero lo que tú me estás diciendo entonces, un trabajador social se dedica a corregir la conducta en una escuela. El trabajador social se dedica a ayudar. Por ejemplo, un estudiante no puede ir a la escuela, el trabajador lo que hace es un medio para que tanto el docente, la orientación educativa, el psicólogo sean como que el vínculo para que no tenga un rezago educativo. Entonces el trabajador social entra como mediador para ir buscando soluciones. Por eso igual es importante en las escuelas tener un orientador educativo, un psicólogo, un trabajador social y pues obviamente el área administrativa y docentes. Entonces yo supongo que ellos trabajan en la mano para que el alumno, que es el motivo central de todo, tenga mayor aprendizaje, no haya rezago o algún inconveniente. Concuerdo con lo que dices y supongamos que lo que se está dando a debatir es un punto a favor por parte de esta institución y por sus trabajadores sociales. Y pues, bueno, una vez recalcado qué es un orientador, los dejo con mi compañera Michelle, que ella les va a explicar sobre el origen. Hola, buen día, mi nombre es Ana Michelle Paul Martínez y yo les voy a decir qué opino acerca de la orientación educativa. La orientación educativa es muy importante para un estudiante, ya que no solamente lo ayuda académicamente, sino también emocionalmente, personalmente y también profesionalmente. Yo cuando estaba en la preparatoria tenía la carrera de orientación educativa y esa maestra nos ayudó mucho a cómo saber qué carrera queríamos. Nos dio unos test de qué es lo que queríamos para nuestra vida y de ahí nos ayudó a buscar universidades con base a la carrera que queríamos. El siguiente tema es el origen histórico, que empieza desde 427 a 347 a.C. en Grecia. Platón y Aristóteles. Desde la antigua Grecia ya se observaba que no todas las personas tenían las mismas habilidades para seguir estudiando. Aunque en esa época la educación era un poco limitada, ya que existía la idea de elegir a las personas según sus habilidades. En la Edad Media, la educación era más relacionada a la religión y no todos tenían las mismas posibilidades para seguir estudiando. El siguiente tema es la evaluación hacia la ciencia, que empieza desde el siglo XV al siglo XIX. Aquí empieza a verse más la orientación en forma científica y menos basada en opiniones. Después se comienza a estudiar cómo aprende un estudiante y aparecen las primeras pruebas. Después, la revolución industrial influyó mucho porque las empresas necesitaban identificar habilidades específicas para diferenciar trabajos. El siguiente tema es del siglo XX y la consolidación científica.
Esta es como que más coeficiente intelectual porque buscaba medir la inteligencia comparando la edad mental con la edad real de la persona. En esto abrió nuevas investigaciones sobre las indiferencias intelectuales entre los estudiantes. Por ejemplo, si un niño de 8 años resolvía actividades como alguien de 10 años, se decía que tenía una edad mental avanzada. Ahí vamos a seguir con el tema del entorno como herramienta educativa. Esto es como una conexión entre la relación de una orientación, el ambiente escolar, que es todo lo que rodea al estudiante, y los contextos escolares, como es el maestro, el orientador educativo, otra vez el trabajador social, las áreas administrativas, directivos, docentes y familiares. Estas áreas se desarrollan estimulando por el ambiente ya sea intelectual, porque es el conocimiento, la emocional, que es el acompañamiento afectivo, y lo social, que es la relación con la comunidad. Entonces, todo esto es un todo. Necesita cada parte para que sea uno solo. Exacto, cada partecita es un pilar del estudiante, es decir, que tanto el contexto familiar, el contexto estudiantil van a la mano, y eso hace que sea lo fundamental para que el alumno tenga una enseñanza-aprendizaje significativa. Ok. Sabemos que el aprendizaje no ocurre en el vacío, sino en un entorno que es catalizador clave. Es decir, al combinar la orientación con el ambiente social escolar, impactamos directamente en 3 dimensiones, lo que es la intelectual, lo emocional y lo social. Yo tengo una pregunta para ti, compañera, desde tu perspectiva. ¿Cuál de estas 3 áreas, intelectual, emocional o social, consideras que se ve más afectada negativamente cuando el entorno familiar o escolar es desfavorable? Yo considero que la intelectual, porque el impacto familiar que te genera uno como, ahora sí que como alumno, pues es que no hay una buena concentración en el aula de clases, debido a que estás en constante pensar de qué está pasando, qué sucede, por qué está este tipo de problemas. Y considero que esta falta de concentración impide que el alumno ejerza bien sus actividades en el aula de clases. Esto causa distracciones, no hay atención y tampoco hay buenas notas. Así que considero que afecta gradualmente en lo intelectual o académico al alumno. Y considero que es un tema en el cual hay que centrarnos más porque la mayoría de las familias y el alumnado enfrenta estas situaciones, pero difícilmente como docentes se nos escapa de las manos porque no podemos intervenir mucho en estas situaciones familiares, pero sí puede haber un acompañamiento. ¿En qué? En lo emocional, apoyarlos, más sin en cambio considero que hace falta un orientador o un psicólogo. Yo diría que tanto lo intelectual como lo emocional es lo que podría afectar más. Lo emocional en el sentido que si el alumno no se encuentra bien emocional, psicológicamente, no va a haber un aprendizaje. O sea, todo lo que vaya aprendiendo no se lo va a grabar. Entonces, yo ahí te debato contigo que podría ser lo emocional, porque si no estás bien tú mismo, no puedes retener información. ¿Tú por qué consideras que lo emocional no sería como que lo importante o lo fundamental en esta pregunta? Es que me fui más con la idea de que la pregunta que me hiciste es que cuál de estas áreas consideraba que afectaba negativamente en el entorno. Yo me fui más por pues el entorno académico.
y pues no contemplé yo esta parte psicológica, pero considero que también es fundamental la parte emocional porque las emociones son las que surgen y son las que expresamos. Cada palabra que decimos es la palabra que se expresa durante nuestro corazón, es la que sentimos, la cual nos motiva. Ahora sí que este impulso de adrenalina es lo que surge con las sensaciones y este movimiento de los sentimientos, porque hay que considerar que sentimientos y emociones no es lo mismo, pero van de la mano. Así que, como me comentas, una persona no puede sentirse bien cuando no está, y en lo emocional lo afecta, porque no puedes tampoco estar bien sabiendo que te encuentras mal. Pues es muy importante el acompañamiento de un orientador, porque esto nos ayuda a que el alumno pueda revelar sus emociones y así pueda de nuevo obtener información. Estas tres piezas todas son importantes porque es lo que lleva a un aprendizaje. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el ámbito de acción y factores de influencia. Las líneas de intervención en un enfoque en cascada, pues se detecta la dificultad del aprendizaje, el desarrollo de estrategias de aprendizaje, la atención a la diversidad e interculturalidad, la prevención para el desarrollo personal y social. Estos factores definen al alumno en el contexto familiar, social y cultural. Esto puede determinar la personalidad, la actitud, la motivación, los anhelos y obviamente el gusto por aprender. Esto impacta directamente en el rendimiento académico. La función esencial es coordinar los esfuerzos con la familia y con los agentes educativos. Para lograr intervenir lo que es la detección, como dije, oportuna y la atención a la diversidad. Sin embargo, la clave está en hacer equipos, porque todo el contexto del aprendizaje del alumno es hacer el equipo, tanto lo educativo como lo familiar y la comunidad. Los factores externos como sociales y culturales moldean, como mencioné anteriormente, la personalidad, los motivos y las actitudes. Si no transformamos la realidad externa, el impacto escolar sería limitado. La pregunta sería, en la práctica, lograr que los familiares se involucren activamente suele ser muy difícil, porque luego algunas familias no quieren colaborar, o no quieren asistir, o no quieren cooperar de manera económica. ¿Qué estrategias o dinámicas podrías aplicar para que funcionen a romper las barreras de hacer equipo con los padres? Pues ante todo hay que comenzar con una plática, saber cuál es la raíz del problema y en ese momento ejecutarlo. Por ejemplo, si hay un alumno que está rezagado, no hay que poner etiquetas de que no sabe, no está prestando atención, sino que investigar más a profundidad qué es lo que pasa. Una vez que se investiga, tenemos el entorno familiar. Y es cuando uno interviene y observa que tanto mamá y papá se encuentran trabajando, hermanos ausentes. ¿Por qué? Porque ya son mayores de edad, ya se encuentran igual trabajando. Tenemos que tíos o tías en ocasiones se prestan a vivir en la misma casa, pero en ocasiones no están. A veces considero que la sobrepoblación en una sola casa, en el que tengas ahora sí que toda la rama familiar, siento que también afecta a la familia con esta parte de la armonía. ¿Por qué? Porque el seno familiar se centra con mamá y papá, hijos. Pero a raíz de esto no se pueden involucrar más parientes. ¿Por qué lo digo? Porque siempre va a haber un choque. Estos parientes tendrán otra manera de pensar y pues claro, ahora sí con cómo se queda esta personita, este niño, viendo a quién le hago caso, a mis papás o a mis tíos. Y es como que causa ese choque. Y a veces el aprendizaje que tiene el niño se basa en las peleas y en los conflictos. Así que la manera en la que
podemos romper esa barrera es primero hablando con su seno familiar, es decir, mamá y papá. Ahora sí que, con que sea que uno nos preste atención, la suficientemente atención y la dedicación que quiere ponerle a su niño, sería platicarle sobre que su hijo está triste, no decirle que pues no está haciendo tarea, claro que no, no, porque pues uno como papá dice pues cómo, o si no va a haber este tipo de problemas, sino que decirle que lo encontramos decaído, se le dificulta prestar atención, y estas cuestiones nos ayudan a tener las herramientas suficientes para que el padre de familia nos entienda. Y de esta cierta forma podemos hablar con mamá o papá. En este caso podemos agarrar a mamá y supongamos que mamá decide reducir sus horas de trabajo. Y al reducir esas horas de trabajo, las horas que les queda sería dedicárselas directamente al niño. Como que mandarle como una guía, un manual, en la cual pueda ella desenvolverse con su hijo, realizando actividades, desafíos matemáticos o inclusive juegos de mesa. Eso recuerde que motiva mucho al niño y abre esta parte cognitiva para el procesamiento lógico y matemático. Así que de esta forma yo considero la más útil para romper esta barrera. Hablar, dialogar y ejecutar. Casi todo opina lo mismo. Sí, ahora pasamos a un tema que son los objetivos de la formación integral. Los ejes de desarrollo en el estudiante. Ahora pasamos con los objetivos de la formación integral. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Vienen siendo las competencias genéricas y las disciplinares. Tenemos la participación activa en su proceso educativo y su comunidad, esa parte de desenvolvimiento social. Tenemos el autoconocimiento de sus propias potencialidades, es decir, las habilidades que esta personita tiene. Tenemos también el acompañamiento y seguimiento durante su permanencia en el plantel. Recuerden que hay un orientador y esta parte del orientador se encarga de acompañarlo y guiarlo. Pasamos con el siguiente tema, que es la metodología práctica y el desafío del orientador. El proceso secuencial de trabajo es la planificación, que es definir las metas de corto, mediano y largo plazo, la distribución de horarios semanales entre el estudio y las tareas, el establecimiento de periodo, que es equilibrar el tiempo de actividades, proyectos y descanso, y la organización del tiempo destinado para evaluación y diseño de planes. El gran reto de la práctica es la dificultad para programar y optimizar los tiempos de cobertura. Esto es la necesidad de gestionar múltiples frentes abiertos debido a la diversidad del alumno. Sabemos que llevar esto a la práctica exige una rigurosa planificación secuencial de metas, horarios y evaluaciones, pero el gran reto del día a día de un docente es el tiempo escaso frente a la enorme diversidad del alumno, lo que nos obliga a gestionar múltiples frentes al mismo tiempo. Para cerrar este bloque, me encantaría escuchar su opinión de cómo lograr cómo logran ustedes optimizar el tiempo disponible sin descuidar la necesidad de dar una atención personalizada a la diversidad de sus alumnos. Considero que hay que tener una buena gestión del tiempo, pero ante todo una herramienta de trabajo. Así que considero que un cronograma sería lo indicado para optimizarlo y hacerlo más fácil, porque tienes razón en esta parte de que el equilibrio entre las actividades, poner atención a los alumnos, los proyectos y los descansos es algo desgastante. Y me imagino que un cronograma sería lo más sutil para esta gran labor tarea y una planeación. Así que me quedo con eso, de que tengamos una buena planeación para tener un orden y un buen cronograma para dividir estos periodos. Así es, el cronograma que normalmente se da en el CTE, el Consejo Técnico Escolar,
es donde van organizando todas las actividades, donde se ven los tiempos de descanso, los tiempos de la semana de oración, los tiempos de las actividades, dinámicas, etc. Esto se hace mediante un cronograma y cada docente tiene que entregar una planeación semanal que va a estar impartiendo en cada clase de qué manera. Con esto damos cierre de este debate. Espero que les haya gustado. No sé si tengas algo que opinar. No, yo considero que estamos bien. Entonces nos vemos en el siguiente debate. Cuídense mucho.